Saludos a todos mis estudiantes, espero que se encuentren bien. Esta presentación es parte del curso GHS 2010, Procesos Históricos Contemporáneos de Puerto Rico. Y hoy vamos a estar hablando sobre lo que es el nacionalismo. Antes que nada, yo quiero que ustedes tengan en mente qué es lo que ustedes tienen que saber cuando se finalice esta presentación. Y es lo siguiente, la lista de preguntas que ven en la pantalla. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Quién fue el líder del Partido Nacionalista? ¿Qué experimento realizó el doctor Cornelius Rhoads con los puertorriqueños? ¿Qué tipo de lucha realizó el Partido Nacionalista? ¿Qué eventos violentos ocurrieron en la década de los 30? ¿El orden de los eventos? ¿Qué ocurrió en la masacre de Río Piedras? ¿Cómo ocurrieron los asesinatos de Riggs, Beauchamp y Rosado? ¿Qué fue el proyecto Tidings? ¿Qué ocurrió en la masacre de Ponce? ¿Y quiénes determinaron culpable a Pedro Albizu Campos? Bueno, sin más preámbulos, comencemos. Para entender lo que es el nacionalismo, quería colocarles una canción, pero el audio no me lo permite. Pero ustedes tienen que recordar cuando escuchamos la canción Preciosa de Rafael Hernández. La mayoría de ustedes la han escuchado interpretada por Marc Anthony. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la mayoría de nosotros, en la mayoría de los puertorriqueños, esta canción es muy especial. Y más que un significado, es un sentir de lo que es ser puertorriqueño. Y cuando escucho esa canción, especialmente esa parte en que Marc Anthony alza la voz y comienza su soneo, en nuestro interior, nuestro corazón palpita con más fuerza. Es un sentimiento de orgullo, de amor. Es el mismo sentimiento que experimentamos cuando Puerto Rico está nombrado internacionalmente porque ha triunfado en algún deporte, sea el baloncesto, sea el tenis, el golf, en pelota, en voleibol, incluso en los eventos de Miss Universe. Cuando levantan esa bandera y usted escucha nuestro himno nacional, ese sentimiento de que todos los boricuas gritan y si estás viendo la pantalla del televisor es como si te quisiera meter dentro de la pantalla de la emoción. Pues eso es el nacionalismo, es la mejor manera que yo pueda explicarle lo que es el nacionalismo. El nacionalismo no es otra cosa que ese amor que nosotros sentimos por Puerto Rico, por la patria. Pero hay que aclarar, hay dos tipos de nacionalismo. Está el nacionalismo cultural, que es el que usted y yo sentimos. Bueno, lo integro a usted, pero a lo mejor no es así. No necesariamente tiene que ser así. Pero el que sentimos los puertorriqueños cuando amamos a Puerto Rico. Y está el nacionalismo político. El nacionalismo político no solamente se trata de ese orgullo y amor a la patria, sino de querer ver la patria independiente. Es un nacionalismo en el cual la persona de esa nación dice, yo quiero que mi patria no sea controlada por otro país, quiero que sea independiente, que nosotros mismos lo hagamos. Por ejemplo, en Estados Unidos es un mejor ejemplo de lo que es un nacionalista. Los estadounidenses tienden a ser nacionalistas porque aman a su patria, que es Estados Unidos, porque están orgullosos de lo que es Estados Unidos y porque quieren ver a Estados Unidos como un país independiente, como lo es, un país que no es controlado por ningún otro país, ellos son completamente independientes. De la misma manera podemos dar un ejemplo tal vez con los franceses, con los italianos, con los países latinoamericanos, con los mexicanos. Pues en este caso van a haber puertorriqueños que desean lo mismo, no solamente el orgullo a la cultura puertorriqueña, ese amor a esa cultura, sino también ese es el deseo de ver a Puerto Rico independiente y que no sea controlado por ningún otro país. Y este nacionalismo va a tener un auge específicamente en la década que vamos a estudiar, en la década de los 30. Comencemos. ¿Quién fue el líder del Partido Nacionalista? El líder de este partido fue don Pedro Albizu Campos. ¿Quién fue don Pedro? Don Pedro es un político muy polifacético, muy intelectual. Y lo podemos ver, según vemos que él fue uno de los primeros puertorriqueños en graduarse de Harvard. Imagínense, para esa época, él que viene de una familia pobre de Ponce,
logra a través de becas y ayuda entrar a Harvard y graduarse de la escuela de Derecho. Él es un abogado, él fue, disculpen, un abogado. Es hoy en día difícil, imagínense en esa época de los 30. Don Pedro, además de abogado, fue un ingeniero químico altamente reconocido para esa época y fue soldado de Estados Unidos. Y en esta experiencia como soldado, como militar estadounidense, viendo el nacionalismo de los estadounidenses, viendo que los estadounidenses son independientes, no son controlados por ningún país, es que él desea lo mismo, pero para Puerto Rico. Y esto representa un conflicto, porque Puerto Rico es controlado, es una colonia, es controlado por Estados Unidos, así que esto va a ser un conflicto para, ¿verdad? Para la época, incluso actualmente. Seguimos siendo, ¿verdad? Controlados política y económicamente en gran medida por los Estados Unidos. Entonces, es importante que entiendan eso. El Partido Nacionalista, su líder y el partido en general, va a luchar por la independencia de Puerto Rico y va a luchar por la independencia. Comenzó luchándola a través de elecciones de manera pacífica, pero viendo que no triunfaba, viendo que comienza una persecución contra ellos, deciden tomar las armas. El Partido Nacionalista es un partido que realiza la lucha mediante la lucha armada. A diferencia, por darles un ejemplo, del Partido Independentista de hoy en día puertorriqueño, ellos no toman una lucha armada, ellos toman una lucha pacífica a través de las elecciones. Así que este partido va a ser diferente, es diferente, lo fue. Es un partido que toma la lucha armada. Aquí vemos en la foto don Pedro Albizu Campos. Esto que ustedes ven aquí arriba es la bandera del Partido Nacionalista, como lo pueden ver aquí, que la están cargando junto a la bandera de Puerto Rico. Y estos que están aquí son los cadetes de la República. Son los futuros soldados del ejército puertorriqueño. Si Puerto Rico fuera un país independiente. En ese momento se preparan para ser un ejército revolucionario porque desean que Puerto Rico sea independiente. Las mujeres son partícipes, pero son partícipes como enfermeras, no como soldados. Como había mencionado antes, hay una persecución por el gobierno. ¿Cómo es esta persecución? Miren, para poder entenderla, usted tiene que saber quién es el doctor Cornelius Rhoads, que usted ve aquí en la revista Time de la época. El doctor Cornelius Rhoads es un doctor reconocido en la medicina. Él comienza a realizar experimentos con lo que es la quimioterapia. Y él escribe esta carta. Pero esta carta se encontraba olvidada o perdida en un laboratorio. Y un estudiante de medicina que está realizando una investigación encuentra esa carta y la lee. Se la leo a usted. Dice así: ellos son, refiriéndose a los puertorriqueños, fuera de duda, la raza de hombres más sucia, más holgazana, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado la tierra. Enferma habitar la misma isla con ellos. Son aún inferiores a los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de sanidad pública, sino una ola que arrastre o algo para que extermine totalmente la población. Podría ser entonces habitable. Yo he hecho lo mejor posible para acelerar el proceso de exterminio, matando a 8 y trasplantando cáncer a varios más. Esto último no ha producido muerte todavía. Aquí no juega papel alguno aquello de considerar el bienestar de los pacientes. De hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desgraciados sujetos. Esto es extraído de Pedro Albizu Campos, obras escogidas de Benjamín Torres, de 1981. Esta carta, el Partido Nacionalista la va a publicar en el 1932 y va a ser uno de los sucesos, un evento que
va a marcar mucho el coraje de los puertorriqueños, porque imagínense, no solamente es un insulto a los puertorriqueños, sino que encima de un insulto es una confesión de que el médico ha trasplantado cáncer a varios puertorriqueños y ha matado a 8. Es un escándalo. ¿Qué sucede? Lo llevan a corte al doctor Cornelius Ross, pero nunca se le acusa porque el doctor Cornelius Ross dice que esto fue una carta a modo de broma. Vaya la broma, pero así como le digo, sucedió. No se le radica ningún cargo y la situación continúa, pero lo que es una realidad es que hay una persecución, tanto es la persecución que más adelante vamos a hablar, que el Partido Nacionalista, el líder, va a ser encarcelado y hoy en día sabemos que se le dio rayos láser en las piernas sin ningún tipo de protección y esto le provocó tumores en sus piernas, cáncer. Aquí vemos una de las fotos mientras él estaba en la celda, como pueden ver, las piernas sumamente hinchadas, adoloridas. Y sí, don Pedro Albizu Campos, vuelvo y repito, estuvo expuesto a estos rayos provocándole el gobierno estadounidense ese cáncer. Vamos a continuar entonces para que puedan ver la serie de eventos que ocurre tras esta carta. Tras esta carta, con más fuerza, el Partido Nacionalista decide tomar las armas para defenderse. Y ocurre una serie de eventos. El primero de ellos va a ser la masacre de Río Piedras, luego el asesinato de Francis Frick, el asesinato de Irán Rosado y Elías Pochán, el proyecto Tidings, el encarcelamiento de los líderes y la masacre de Ponce. Comencemos por la masacre de Río Piedras. Esta masacre fue el 24 de octubre de 1935 en San Juan, Río Piedras. Sus protagonistas fueron la policía de Puerto Rico y gobernador Blanton Winship. En contra de ellos los nacionalistas y como víctimas, lamentablemente de dicho suceso, los civiles, ciudadanos como usted y como yo. El evento que ocurrió, para hacerle un resumen sumamente breve, se decide hacer una asamblea en Río Piedras y ¿verdad? Una asamblea en donde se reúnen los estudiantes. Y en esta asamblea se iba a hablar sobre la figura de lo que es Pedro Albizu Campos. Se iba a decidir si iba a ser aceptada o no debía ser aceptada. Realmente los que planificaron la asamblea querían que don Pedro Albizu Campos no pisara la Universidad de Puerto Rico. Entonces, la policía comienza a rodear el recinto universitario. ¿Qué sucede? Cerca de la universidad, a esa hora, veo a unos muchachos que se montan en un carro y se van. La policía, que previamente había sido armada, decide perseguir a estos muchachos. Si no me equivoco, son 5 jóvenes que van en el carro. Le dicen que se detenga y que vayan directo al cuartel. Los jóvenes, sintiéndose perseguidos, dicen que no hay razón alguna. El policía los detiene, se baja y le dice, tienen que ir al cuartel. Según lo que da la prensa de la época y los testigos, al comienzo un forcejeo entre el policía y el chofer del carro de los estudiantes. En ese forcejeo se realiza un tiroteo y por parte de la policía. Y producto de ese tiroteo y una persecución que va a seguir, se asesinan a 4 nacionalistas. Hubo una persona que estaba vendiendo boletos de la lotería que estaba por allí y lamentablemente ese civil cayó asesinado víctima de la balacera. Hubieron varios heridos.
A partir de entonces,